Hola, continuamos con la historia de la arquitectura, revisando las tendencias contemporáneas en Estados Unidos y Europa. Esta es la segunda parte. Oswald Matthias Unger fue un arquitecto, profesor y decano alemán. Nació en 1926 y murió en el 2007. En su concepto de arquitectura, la forma ideal y completa es el cuadrado. Los edificios de Ungers se caracterizan por una estricta cuadrícula de diseño geométrico. Los elementos básicos de diseño de su arquitectura son formas elementales, como el cuadrado, el círculo o el cubo y la esfera, que Ungers varió y transformó en sus diseños. Este es el Alfred Wegener Institute, construido en 1985 en Bremerhaven, Alemania, por Unger. Vamos ahora a hablar de los famosos Five Architects, también llamado New York Five, que fue un grupo arquitectónico estadounidense formado en Nueva York y compuesto por Peter Heisman, Michael Graves, Charles Gaffney, John Hedduck y Richard Meyer. Estos 5 arquitectos exploraban distintos caminos por los que avanzar desde un punto común de arranque: la arquitectura racionalista de Le Corbusier en los años 20. Buscaron un retorno a los orígenes del modernismo del siglo XX, de manera que fue un movimiento de corte neo-racionalista. Los miembros del grupo han realizado un trabajo divergente, negando posteriormente cualquier relación con los demás. Graves se formó en las universidades de Cincinnati y Harvard. Diseñó murales, carteles, alfombras, vestidos, menajes y muebles, además de casas, galerías de arte y edificios a gran escala. Se inspiró en la arquitectura mediterránea y en los modelos clásicos, mezclándolos con la influencia de los maestros contemporáneos. En 1967 fundó el Instituto for Architect and Urban Study de Nueva York. Fue una imprecisa institución muy activa y eficiente que pronto se convierte en obligado punto de referencia para todo aquel interesado en arquitectura. Y aquí algunas de sus obras. Otro de los 5 es Eisman. Se graduó en la Universidad de Cornell en 1955. Luego asistió a la Universidad de Columbia en Nueva York para obtener su maestría. Después de eso se trasladó a Londres y asistió a la Universidad de Cambridge, donde recibió su maestría en 1962 y su postdoctorado en 1963. Eisman ha limitado su trabajo a las imágenes y los modelos de los diseños arquitectónicos de futuro en los medios impresos, aunque se convirtió en el arquitecto más asociado con el deconstructivismo, estilo que vamos a ver un poquito más tarde. He aquí algunas de sus obras.
Charles Gateway nació en Carolina del Norte, en Charlotte, en 1938 y murió en Nueva York en el 2009. Se graduó en arquitectura en 1962 en la Universidad de Yale y tuvo clientes famosos en el mundo del espectáculo como Steven Spielberg y Jerry Seinfeld. Como arquitecto de tendencia innovadora, participó en la renovación que llevó a cabo el Museo de Guggenheim de Nueva York a principios de los 90, entre muchos otros proyectos. En 1968 creó en Nueva York el estudio Gateway Siegel and Associates, junto con Robert Siegel, que ha realizado numerosos diseños para viviendas residenciales y también para museos y centros académicos. Él se ha mantenido fiel al estilo moderno, aunque su pureza se ha visto atenuada por la realidad de las grandes comisiones corporativas y públicas. Estas son algunas de sus obras. John Kenton Hejduk nació en Nueva York en 1929 y murió en esa misma ciudad en el 2000. Fue un arquitecto y artista famoso por sus estudios sobre el problema de la representación de la forma y por sus diseños difíciles de construir. Sus proyectos arquitectónicos rayan en lo escultórico. Vean las torres construidas en Santiago de Compostela, que aunque originalmente iban a ser para un jardín botánico, ahora están ahí, vacías, casi inconclusas, como la mayoría de los edificios y obras de Hejduk. Hejduk desempeñó igualmente una notoria labor docente. Sobresale más por su labor educativa y teórica que por su obra construida. Y el quinto es Richard Meier. Él ha sido el más fiel a la estética moderna y al estilo de Le Corbusier. Sus obras se han centrado principalmente en museos, grandes mansiones, templos y oficinas, en los que destaca la luz de sus espacios y el uso del color blanco, en donde los espacios armonizan con la naturaleza circundante. Vean algunas de sus obras. Vamos ahora con Robert Venturi. Él nació en Filadelfia en 1925 y murió en esa misma ciudad hace 2 años, 2018. Fue un arquitecto que realizó una parte importante de su obra conjuntamente con su esposa, también arquitecto, Dennis Scott Brown, con quien trabajó desde 1969. Alcanzó prestigio cuando en la década de 1960 inició la crítica a la ortodoxia del movimiento moderno, que desembocó en el postmodernismo de la década siguiente, de 1970. Su causa defendía una arquitectura compleja y que aceptara sus contradicciones. Rechazó la austeridad del movimiento moderno y animó el retorno del historicismo, la decoración añadida y el rotundo simbolismo en el diseño arquitectónico. En respuesta a la definición de la arquitectura moderna, menos es más, Venturi respondió, menos es aburrido. Venturi es considerado como uno de los arquitectos más originales de finales del siglo XX y es apreciado por haber introducido conceptos diferentes en sus obras que se apartan de todo lo que se acostumbra a ver en arquitectura.
Aprendiendo de Las Vegas es un ensayo de teoría arquitectónica de autoría compartida entre los arquitectos Robert Venturi, Denise Scott, que dije era su esposa, y Steven Eisenhower. Se publicó en 1972 con gran impacto, convirtiéndose en un clásico de la arquitectura de inmediato. El libro es el resultado del análisis que realizaron de Las Vegas los propios autores con un grupo de estudiantes de arquitectura. En él se enseña a mirar la cultura popular sin prejuicios, invitando a aprender de ella como método de acercar de nuevo la arquitectura a la gente. Plantea dos caminos para que un edificio sea comunicativo: que su forma exprese una función, o el otro camino, que sea un edificio funcional con un rótulo gigante al frente. La segunda opción es la que considera más contemporánea. Las Vegas hoy en día. En 1962, la señora Vanna Venturi encargó a su hijo, el entonces joven y prometedor arquitecto Robert Venturi, el proyecto de una casa en Chestnut Hill, en Filadelfia. Esta casa, aun siendo una de sus primeras obras, es compleja y contradictoria, tanto en sus aspectos formales como funcionales, y pronto vino a ser una plataforma desde la cual Venturi alcanzó un reconocimiento internacional. En esta obra, Venturi materializa sus teorías de complejidad y contradicción, utilizando recursos netamente postmodernos como el collage, la cita e incluso la ironía. Por ejemplo, la chimenea desviada del eje, o la escala doméstica, que es a la vez monumental, conseguida con las cubiertas inclinadas que rememoran el frontón. Gill House es una residencia de ancianos de bajos ingresos en Filadelfia, construida en 1963. Diseño de Venturi también, por supuesto. Es un edificio de 6 pisos con una fachada simétrica que da un paso hacia un pabellón de entrada monumental a la fachada. Está anclada por una gruesa columna de granito negro pulido y coronada con una gran ventana arqueada que se abre hacia el área común del piso superior del edificio. Se emplea el recurso de la cartelería, aplicado por primera vez deliberadamente. En 1967, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Columbus, de Indiana, le pidió a Venturi que diseñara una estación de bomberos, que debía ser un edificio ordinario que fuera fácil de mantener. El diseño presenta una planta trapezoidal con una torre semicircular que sirve como entrada principal al edificio. Destaca sobre esta torre el gran número 4 amarillo que se ha colocado en la parte superior. Es un ejemplo temprano de arquitectura postmoderna. Por cierto, si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal entrando al enlace que señala la flecha azul. Diseñado por Robert Venturi, exalumnos de la Universidad de Princeton, y Denise Scott, su esposa, el edificio consiste en una expansión moderna del Collegiate Gotti Palmer Hall existente.
El nuevo volumen del edificio llena el patio de la estructura anterior en forma de C y se extiende a lo largo de su lado abierto para crear una nueva fachada este. Vamos con otro arquitecto. Si bien el fenómeno de la universalización es un avance de la humanidad, al mismo tiempo constituye una especie de destrucción sutil tanto de las culturas tradicionales como del núcleo creativo de las grandes culturas. Ese núcleo sobre cuya base interpretamos la vida. En todos los lugares del mundo encontramos las mismas películas y series, los espacios de comida rápida, las mismas creaciones de plástico, vidrio y aluminio y la misma deformación del lenguaje por la propaganda. A fin de llegar a la ruta que conduce a la modernización, es necesario desechar el viejo pasado cultural que ha sido la razón de ser de una nación. Existe esta paradoja. ¿Cómo llegar a ser moderno y regresar a las fuentes? ¿Cómo revivir una antigua y dormida civilización y tomar parte de la civilización universal? De aquí surge otra de las aproximaciones postmodernistas, conocida como regionalismo crítico. Más que un estilo, es una actitud desarrollada por Kenneth Frampton y Alex Tsonix, que lucha para contrarrestar la falta de espacio y la falta de identidad del estilo internacional, pero también rechaza el individualismo caprichoso y la ornamentación de la arquitectura posmoderna. Los estilos del regionalismo crítico buscan proporcionar una arquitectura arraigada en la tradición moderna, pero vinculada al contexto geográfico y cultural. La arquitectura moderna intenta plasmar y ubicar las edificaciones de forma racional, reconstruyendo todo el lugar, olvidando las costumbres y la cultura del sitio. En cambio, el regionalismo crítico, con todo esto integrado, busca que la esencia del lugar se identifique con la identidad cultural en la que se están desarrollando. Veamos una obra del arquitecto Luis Barragán dentro del desarrollo del movimiento moderno, que integra en una nueva síntesis elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos. A Rudolf Schindler se le asocia a menudo con los principios del movimiento moderno en la arquitectura, ya que estudió y trabajó con varios de los maestros de este estilo. Sin embargo, el uso que hizo de la complejidad espacial, los materiales cálidos y los contrastes cromáticos le alejan de la ortodoxia del estilo internacional y dan un carácter original a sus obras. Hasta aquí llega la segunda parte y los invito a ver la tercera y última parte para que tengan el panorama completo de las tendencias contemporáneas de la arquitectura. Por cierto, si se te olvidó, recuerda suscribirte entrando al enlace que señala la flecha azul.
De manera que esto se terminó.